Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda en mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Vamos a tener ahora el momento de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos reunirnos, seguir los estudios bíblicos, aún por las redes sociales, y que ustedes puedan conectarse con nosotros. Obviamente no es igual. Casi siempre trato de utilizar esta ambientación, que ustedes vean las sillas. Las sillas les están esperando, mis hermanos, para que podamos sentarnos acá y reunirnos nueva vez. Que todos estemos juntos y en armonía como lo demanda el Señor, pero como nosotros nos sentimos bien también, somos mejores, somos más fuertes cuando estamos juntos. Y así yo sé que el Señor lo hará, lo dispondrá en cada uno de nuestros corazones. Y todos los mensajes que hemos estado predicando es para animarles con este propósito de que estemos juntos siempre en armonía. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la peor de las pandemias.
Y veíamos cómo la iglesia cuando inició con excelente pie. Pedro predicó un gran sermón, se arrepintieron 3,000 personas. Luego Pedro, entrando al templo, la hermosa encuentra un cojo y este cojo le pide dinero y Pedro le dice: yo no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hecho conmocionó a la gente de tal forma que Pedro aprovechó el momento, predicó el evangelio, 5,000 personas fueron salvas. Y obviamente eso molestó muchísimo a los sacerdotes de aquel tiempo, a esa asociación religiosa que estaba ahí, los escribas, fariseos, y agarraron preso a Pedro y a los discípulos, lo dejaron una noche preso y al otro día le interrogaron, les amenazaron. Pero ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? Ellos oraron al Señor y le pidieron a Dios que le den valentía, que le dé denuedo para seguir predicando la palabra. Es interesante, hermanos, ante la amenaza, la iglesia no se quedó en casa, sino que siguió reuniéndose más. Luego, más adelante, aparece en la escena Saulo de Tarso, quien consiente matar a Esteban. Y matan a Esteban, uno de los líderes allá religiosos, uno de los líderes de la iglesia. Y entonces la iglesia empezó a ser perseguida. Y ellos, en vez de quedarse en sus casas, ¿qué? Donde quiera que iba, seguían predicando el evangelio de Dios. Vemos que las fuerzas, las amenazas, nunca pudo detener la iglesia. Y mis amados hermanos, nunca podrá detenerla. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver un contraste. Vemos que la iglesia, en vez de buscar refugio ante la persecución, ante la amenaza, la iglesia no buscó refugio en sus casas, sino que siguió reuniéndose, siguieron orando, siguieron trabajando. Pero hoy vamos a ver a una ciudad completa que en vez de buscar refugio en Dios, utilizaron sus propias fuerzas, sus propios medios para buscar refugio. Y no les sirvió de nada. Vamos al libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 y solamente vamos a leer 2 versículos. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con los varones de guerra. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, instrúyenos, enséñanos. Úsame a mí, Señor, como instrumento suyo, Dios, para enseñar su palabra a su pueblo, Dios. Ese es un privilegio, Señor, que no merezco, pero que en su infinita misericordia usted me permite, Padre. Por favor, Señor, que lo haga bien, pero que lo haga bien no para mí, sino para su honra y gloria, y para que cumpla el propósito que usted quiere, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, les quiero mostrar este contraste. La iglesia no se dejó amedrentar por las amenazas, no se dejó amedrentar por la persecución, no se dejó amedrentar por la muerte. Pero hoy, hermanos, tenemos a esta enorme ciudad que estaba ante el peligro de un ejército que venía con todo. Y ellos tuvieron un tiempo de cuarentena también. ¿Cómo fue la reacción de esta ciudad? Es la ciudad de Jericó. Fíjense que ellos tuvieron un tiempo de emergencia, al igual que nosotros, tuvieron un estado de emergencia. Y lo primero que hicieron es, vamos a ver en primer lugar el estado en el que estaba Jericó. El estado en el que estaba Jericó. Vemos la primera parte del versículo que dice que Jericó estaba cerrada,
bien cerrada. Hermanos, habían dos murallas. Había una que estaba una muralla menor que estaba en la parte de adelante de la ciudad, y había una muralla mayor, más grande, que estaba un poco del otro, más cerca de la ciudad. Entre estas dos murallas, hermanos, había incluso personas que vivían encima ahí. Por ejemplo, vemos que Rahab, la ramera, en el capítulo 2, verso 15, cuando ella salvó a los 2 espías que fueron a verificar la tierra, vemos que Rahab, cuando salva a estos espías, ella los saca directamente desde la ventana de su casa. O sea, ella los sacó desde la ventana. Ellos bajaron el muro con una cuerda directamente desde la ventana, lo que indica es que Rahab estaba justo al borde del muro. Y mis amados hermanos, esto nos habla de lo ancho que era este muro. Esto nos habla de lo extensa que era esa tierra, solamente la parte del muro que guardaba la ciudad. O sea que era una ciudad impenetrable. Pero aparte de las grandes murallas, vemos que también habían entradas y puertas, portones enormes, que impedían, que si esas puertas eran cerradas, impedían el acceso de las personas. Hermanos, estos portones eran bien hechos porque recuerden que en aquel tiempo las ciudades eran constantemente saqueadas, sitiadas. La única forma de poder derrotar a Jericó era sitiándola por muchos meses. Recuerden que era una tierra que fluía leche y miel. Y sitiar a Jericó, rodear a Jericó, para que se les acabaran los alimentos, se les acabara todo lo que ellos podían consumir y no pudiesen comprar desde fuera. Eso iba a tener mucho tiempo, muchos meses de duración. Y el ejército que sitiara la ciudad, que rodeara la ciudad, iba a gastar muchos recursos cuidando la vida de esos soldados que en su mantenimiento diario, hasta que la ciudad de Jericó se rindiese. O sea que conquistar Jericó no era una tarea fácil, era una tarea bien difícil. La única forma era penetrar esos muros que eran impenetrables. Antes que los israelitas entraran a la ciudad prometida, ya Moisés les había dicho en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, que ellos les tocaría enfrentar ciudades grandes y amuralladas, ciudades casi impenetrables. Y entonces, mis amados hermanos, ya ellos estaban advertidos, y no fue una sorpresa cuando ellos vieron Jericó, saber que iban a enfrentar una ciudad amurallada. Pero esa ciudad, aparte de toda la seguridad que tenía, ya estaban cerradas. Y dice el autor del libro de Josué, bien cerrada. O sea que en primer lugar, el estado de Israel, el estado en que estaba Jericó, era que estaba bien cerrada. En segundo lugar, mis amados hermanos, vemos el peligro que acosaba a Jericó. El peligro que acosaba a Jericó por causa del temor. ¿Pero del temor de quién? Dice, por causa del temor, por causa de los hijos de Israel. A causa de los hijos de Israel. Y mis amados hermanos, el miedo se apoderó de ellos. Desde ese momento, desde el momento que supieron que habían 2 espías que estaban ahí verificando la tierra, se apoderó el pánico y comenzaron a cerrar todas las puertas. Y mis amados hermanos, ellos sabían de todas las conquistas de Israel. Ellos sabían que Israel venía por Jericó y que ya la tenían en la mira. Ellos también sabían, mis amados hermanos, que los israelitas habían conquistado otros pueblos al lado del Jordán y que habían derrotado a los reyes amorreos.
Ellos sabían, mis amados hermanos, que Dios los había sacado de Egipto y que todo el ejército de Egipto fue ahogado en el mar. Ellos sabían que ellos habían cruzado el mar en seco. Y mis amados hermanos, en Josué capítulo 2, versos 9 y 10, cuando Rahab les está hablando a los espías, ella le dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruidos. Mis amados hermanos, ellos sabían lo que el ejército de Israel había hecho. Era un testimonio grande lo que Dios había hecho con su pueblo. Y se acercaban allá a Jericó. Por tal motivo ellos cerraron bien cerrada para cuidarse del ejército de Israel. En tercer lugar, vemos el plan de contingencia. Dice que nadie entraba y nadie salía. Jericó confiaba en su plan. Confiaban que Israel no había de dominarla. Nadie salió de allí para ofrecer alianzas de paz, acuerdos de paz. Pero mucho menos no se le permitía la entrada a nadie que viniese con un acuerdo de paz tampoco. Ellos confiaban en sus murallas, confiaban en sus puertas, confiaban en la seguridad que ellos tenían. Y nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Al quedarnos en casa, confiamos en que no nos llegará nada a nuestras casas. Y amados hermanos, el lugar, vamos a ver más adelante cuál es el lugar más seguro para el ser humano. En cuarto lugar, vemos la gran equivocación de Jericó. Primero vimos el estado en el que estaba Jericó. Estaba cerrada, bien cerrada. Segundo lugar, vemos el peligro que acosaba Jericó. Estaban cerradas a causa de los hijos de Israel. En tercer lugar, vemos el plan de contingencia de Jericó. Nadie entraba y nadie salía. Y en cuarto y último lugar, vemos la gran equivocación de Jericó. El versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, a sus varones de guerra. Mis hermanos, la equivocación de Jericó. Por siglos se ha dudado de la veracidad de la historia de los muros de Jericó. Pero la arqueología nos ha enseñado que cada una de las cosas que describe el libro de Josué sucedieron de manera inequívoca. Hay muchas ideas sobre cómo se derrumbaron los muros de Jericó, pero en varios estudios arqueológicos se han encontrado evidencias de que hubo una actividad sísmica, por lo que un terremoto fue el causante de que se cayeran los muros. En el momento llegó ese terremoto, en el momento justo que Dios había dicho. Sea un terremoto que Dios utilizara para este gran milagro, no hay duda de que fue un milagro, porque llegó justo cuando los israelitas gritaron, cuando Josué dijo que gritaran con todas sus fuerzas y tocaron las trompetas. Ahí mismo llegó el terremoto que derrumbó ese muro. Pero lo más grandioso de todo esto es, mis amados hermanos, que cuando Rahab, la ramera, había hecho un convenio con los espías de que por favor no destruyesen su casa, ellos le prometieron que por haberles cuidado la vida, ellos le iban a salvar la casa a Rahab.
Y mis amados hermanos, vimos que Rahab bajó a los espías desde su propia casa. Ella no tuvo que salir fuera de la casa. Desde su ventana ella bajó a los espías, por lo que su casa estaba sobre el muro. Y el terremoto llegó y los muros cayeron, pero la casa de Rahab quedó intacta. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a una reflexión. La semana pasada vimos cómo la iglesia era perseguida y no tuvieron miedo. Pero hoy estamos viendo una ciudad entera que es perseguida y tiene miedo. Pero aún así ellos confían en su seguridad, confían en la protección de sus muros, confían en la protección de sus puertas. Nadie sale, nadie entra y ellos creen que así van a obtener la victoria. Ellos creen que el pueblo de Israel se iba a cansar de dar vuelta afuera. Ellos creen que el pueblo de Israel se iba a cansar de sitiar la tierra. Y óyeme, tanto tiempo y no sale nadie desde la ciudad. Ellos se van a cansar y un día se van a ir. Lo que ellos no sabían, mis amados hermanos, es que el plan de Dios era derribar esas murallas en las cuales ellos confiaban. Pero Dios es tan certero a la hora de derribar esos muros que protegió la casa de Rahab. Y usted ve, mis amados hermanos, muchos de nosotros nos quedamos en casa y no venimos a la iglesia por temor al virus. Pero el lugar más seguro no es su casa. Es más, el lugar más seguro, mis amados hermanos, nos lo dice Salmo capítulo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. Hermanos y amados, déjenme decirle, cuando usted está con el Señor, no importa donde usted esté, Dios le va a proteger. Y mis amados hermanos, debemos vivir la actitud que tenía Misael, Ananías y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como le pusieron. Su actitud era la siguiente: mira, rey, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Dios, nuestro Dios, tiene la capacidad. Él puede librarnos de tu mano, rey. Pero si no nos libra, como quiera, vamos a hacerle fiel a nuestro Dios. Y esa es la actitud con la que debemos vivir, mis amados hermanos. Nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del COVID-19. Pero si no nos libra, si aún nosotros tenemos que morir por ese virus, no dejaremos de servir a nuestro Dios. Vivamos como Rahab. Rahab estaba en el muro y después que hizo un pacto con Dios, un compromiso con Dios y salvó la vida de sus espías, de sus siervos, todo a su alrededor, todo el muro cayó, pero su casa quedó intacta y todo el que vivía en su casa quedó a salvo. Hermanos, no hay mejor lugar que estar en las manos poderosas de Dios. Insistimos en quedarnos en casa y nos olvidamos que el mejor lugar en el que podemos estar es en las manos de nuestro Dios. Y amados hermanos, es hora ya de que despertemos. Venga a la casa de Dios. Dios quiere que usted esté en su casa. Él quiere que usted esté aquí. Deje descansar su vida en sus manos. Él tiene la capacidad de guardarnos. Pero si Él no nos quiere guardar del virus, aún así debemos tener en mente que queremos servirle. Queremos servirle. Amado hermano, Jericó hizo todo para ser salvo de los israelitas. Pero lo que Jericó no sabía es que ya esa tierra le pertenecía a Israel por mandato de Dios. Esa tierra le pertenece a Israel por mandato de Dios. Así que se hace lo que Dios quiere porque Dios es soberano.
Así que, amado hermano, no lo medite más. Si usted le pregunta a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios le va a decir, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Que el Señor les bendiga.